Durante muchos años, el público mexicano solo vio risas, aplausos y funciones llenas en los teatros. Vimos a artistas que parecían inseparables, dúos que representaban la alegría del pueblo y que, sobre el escenario, parecían compartir una hermandad inquebrantable. Pero el tiempo, los archivos olvidados y los silencios incómodos nos enseñan que no todo lo que hacía reír era limpio, ni todo lo que brillaba era inocente. Hoy vamos a hablar de una historia que durante décadas se comentó en voz baja, una ruptura que no fue artística ni económica, sino moral. Una verdad que muchos prefirieron callar para no destruir ídolos, y que otros cargaron como una herida para toda la vida. Acompáñenos hasta el final, porque esta historia no es solo del pasado, es un reflejo de una época que marcó al espectáculo mexicano para siempre. El deterioro de la relación entre Régulo y Madaleno no ocurrió de la noche a la mañana. Durante años, las señales estuvieron ahí, ocultas entre aplausos, giras interminables y contratos firmados a toda prisa. A finales de la década de los 50, cuando ambos gozaban de una popularidad indiscutible y compartían cartel con los grandes nombres de la comedia nacional, comenzaron a surgir rumores que incomodaban a empresarios y colegas por igual. No eran simples chismes de camerino, sino advertencias discretas que hablaban de comportamientos inapropiados, de favores condicionados y de una conducta que se alejaba peligrosamente de lo aceptable, incluso para una época tolerante con los excesos de sus estrellas. Mientras Madaleno mantenía una vida reservada, enfocada en el trabajo y en su entorno familiar, Régulo empezó a ser visto con desconfianza dentro del medio. Utilizaba su fama y su posición para acercarse a jóvenes aspirantes que llegaban a la capital llenos de ilusiones, provenientes de provincias humildes y sin contactos que los protegieran. A muchos les prometía orientación artística, oportunidades en el escenario o simples recomendaciones que, en aquellos años, podían cambiar una vida. Sin embargo, con el tiempo, varios de estos muchachos comprendieron que aquellas promesas tenían un costo silencioso, uno que no figuraba en ningún contrato y que los dejaba marcados emocionalmente. El punto de quiebre llegó en 1958, en un teatro emblemático de la capital, cuando Madaleno fue testigo de una escena que jamás pudo borrar de su memoria. No hubo escándalo público ni enfrentamiento directo. Su reacción fue el silencio absoluto, una decisión firme y definitiva. Al día siguiente, rompió toda relación laboral, exigió que su nombre fuera retirado de los anuncios y se negó a volver a compartir escenario con su antiguo compañero. Aquella separación repentina desconcertó al público y dio pie a múltiples teorías, rivalidades, conflictos de dinero o diferencias creativas. Nadie imaginó la verdadera razón. Con el paso de los meses, la carrera de Régulo comenzó a desmoronarse lentamente. Aunque intentó continuar en solitario, los rumores se multiplicaron y el ambiente artístico, que antes lo celebraba, empezó a cerrarle las puertas. Algunos jóvenes, ya lejos de los escenarios, se atrevieron a hablar en círculos privados, describiendo experiencias que los habían dejado emocionalmente destruidos. Varios abandonaron para siempre sus sueños artísticos, otros cayeron en situaciones de extrema vulnerabilidad y algunos simplemente desaparecieron del radar, llevándose su historia consigo. El aislamiento tuvo un efecto devastador en Régulo. Su carácter se volvió errático, su salud mental se deterioró y comenzó a vivir con miedo constante. Cambiaba de residencia, evitaba apariciones públicas y desconfiaba incluso de antiguos amigos. Dentro del gremio, su nombre se volvió incómodo de pronunciar. No aparecía en homenajes, no era invitado a reuniones y su imagen fue borrada progresivamente de archivos y memorias oficiales, como si nunca hubiera existido. Por su parte, Madaleno continuó trabajando de manera discreta, lejos de los reflectores más brillantes. Nunca habló públicamente del motivo de la ruptura, pero quienes lo conocieron aseguran que aquel episodio lo marcó profundamente. Se volvió más reservado, más distante del ambiente nocturno del espectáculo y profundamente cuidadoso de con quién se relacionaba. Su silencio no fue complicidad, sino una forma de protegerse en una industria que prefería callar antes que enfrentar la verdad. Con los años, la historia de Régulo y Madaleno se convirtió en un susurro incómodo dentro del teatro mexicano. Un relato enterrado por conveniencia, por miedo y por una cultura que durante décadas protegió a los ídolos a costa de las víctimas. Hoy, al revisitar estos episodios desde una mirada histórica, queda claro que no se trató de un simple escándalo, ni de una ruptura artística más.
sino de una tragedia humana que dejó consecuencias irreparables y talentos que jamás pudieron florecer. Esa es, según investigaciones y testimonios indirectos, la verdadera razón detrás de una de las separaciones más abruptas y misteriosas del espectáculo nacional. Una historia que, aunque intentaron borrar, sigue viva en los rincones más oscuros de la memoria cultural mexicana. Si este relato le hizo recordar otra época, si le dejó una sensación incómoda o simplemente le pareció una historia que merece ser contada, lo invitamos a apoyarnos de una manera muy sencilla. YouTube suele dar mayor visibilidad a los videos que reciben muchos likes, así que si este contenido le gustó o le pareció valioso, por favor regálenos un like. Ese pequeño gesto ayuda a que estas historias lleguen a más personas que vivieron o quieren entender aquellos años del espectáculo mexicano. Suscríbase al canal y active la campanita para no perderse los próximos episodios, donde seguiremos hablando no solo de fama y éxito, sino también de los silencios, las caídas y las verdades que nunca se contaron. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.